Y bien, amigos, continuamos hablando respecto de lo que fue la aprobación durante esta jornada de la objeción parcial del Ejecutivo al proyecto de ley orgánica de servicio público de energía eléctrica. Y en este momento aterrizamos en un punto fundamental que centró gran parte de la discusión a lo largo del debate por el Pleno de la Asamblea Nacional y tiene que ver con el artículo 60 del proyecto de ley y los rubros que se cobran por concepto de la prestación del servicio de los bomberos. Para hablar más sobre este tema nos acompaña ya el coronel Marco Antonio Adati, él es jefe del Cuerpo de Bomberos de Ibarra y comandante provincial de bomberos de Imbabura, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, muchas gracias. Coronel, ustedes no salieron satisfechos tras la discusión, el debate el día de hoy. Bueno, definitivamente creo que a nosotros nos preocupaba lo que establecía el artículo 60 del proyecto de ley orgánica del servicio eléctrico, que se refiere a la facturación. El resto no es un problema de bomberos. Queremos hacer entender que nosotros no somos hombres políticos, somos gente de trabajo, estamos dedicados a trabajar en beneficio de la comunidad, atendemos todo tipo de emergencias y esa es nuestra actividad. Y lógicamente para respaldar nuestra actividad necesitamos recursos, necesitamos tener ambulancias, autobombas, autotanques, equipos de respiración, equipos de rescate, es decir, una infinidad de equipamiento que requiere lógicamente altos rubros de presupuesto que lamentablemente los vemos muy preocupantes ante la aprobación y el allanamiento de la Asamblea al veto parcial hecho por el señor presidente. Antes de profundizar en el contenido mismo del artículo y lo que fue la objeción del Ejecutivo respecto de este artículo, un poco para que nos comente a cuánto asciende la recaudación mensual para o en beneficio de los bomberos. Bueno, sería difícil entender eso, pero si usted saca un promedio, aproximadamente el 80% del presupuesto de los cuerpos de bomberos del país se nutre de esta tasa, de esta contribución que da lugar a través de los medidores de luz en la Ley de Defensa contra Incendios. El artículo 32 establece claramente, ¿no es cierto? Y esto lo establece porque en el año 2003 este edificio, esta infraestructura se incendió. Aquí estuvieron 100 asambleístas, lógicamente, en riesgo de perder su vida. Bomberos de Quito y Guayaquil y otros cuerpos de bomberos en acciones suicidas lograron rescatar a los señores diputados de ese entonces. Finalmente se dieron cuenta, ¿no es cierto?, de las falencias que teníamos los cuerpos de bomberos del país. En el año 2002 habíamos presentado nosotros un proyecto de ley y fue vetado lamentablemente en el gobierno del señor doctor Gustavo Noboa. Y ese veto prácticamente total no permitía, rever o volver a ingresar este proyecto de ley al seno del Congreso. Básicamente una comisión de lo laboral social de ese entonces vieron y hablaron con nosotros y vieron cuál era la deficiencia y era esto de los recursos. Nosotros no recibimos rentas del Estado, por lo tanto nosotros recibimos contribuciones y tasas. Contribución a través de los medidores, que en ese entonces eran 4 centavos por medidor particular o residencial. Hoy están pagando $1.70 porque en ese entonces decía, ¿no es cierto?, que la contribución estaba en función del sueldo básico. Eso se cambió por el sueldo básico unificado y permitió un cambio realmente radical en los recursos que lógicamente comenzaron a ingresar a través de este rubro. Esto significa para nosotros, como le digo, el 80% de nuestro presupuesto. Lo que recibimos por la tasa de impuesto predial es de 0.15 por mil, de manera que una casa de $10,000 paga $1 para bomberos al año. Ahora bien, es precisamente el mecanismo de recaudación de esta contribución lo que se modifica con la objeción parcial del Ejecutivo al artículo 60 de la ley del sector eléctrico, porque se excluye que este rubro se ha cobrado en la planilla de luz, como la conocemos. Bueno, lo que queda claro también es que cuando se modifique el artículo 32, en el que se habla de este tema, ¿sí?, se establece la obligatoriedad de las empresas eléctricas, tanto nacionales como extranjeras, de recaudar, ¿sí?, y transferir los recursos que por esta contribución, reciben los bomberos. Eso es lo que dice actualmente el artículo 32 de la ley contra incendios. Es obligatorio, ellos tenían que recaudar, e inmediatamente que recaudan, transferir esos recursos a las cuentas de los cuerpos de bomberos de su jurisdicción. Ahora, lo que se modifica es en el sentido de que puedan
seguirse cobrando estos rubros, estos costos, previo a un convenio aprobado. Bueno, con las empresas eléctricas. Recuerde que la Asamblea, cuando tratan en primera instancia, ¿no es cierto?, lo propuesto por la Comisión, o sea, ellos lógicamente aprueban por unanimidad en primer y segundo debate la propuesta hecha por la Comisión. Y en el artículo 60 se establecía la salvedad, dice, salvo lo que establecen otros cuerpos legales. En este caso, la ley de defensa contra incendios para los bomberos y, ¿no es cierto?, para los municipios, lo que ordena la ordenanza que permite el cobro de la tasa por recolección de basura. Entonces, el señor presidente elimina eso, ¿sí? Pero al eliminar se crea la posibilidad de que se hagan acuerdos, que se hagan convenios con las empresas eléctricas para que nos den recaudando. Así es. Pero el texto en el cual se elabora esto es discrecional, es decir, se dice que podrán recaudar, podrán cobrar, y esto no debe ser así. Deberán cobrar, deberán recaudar y deberán transferir. Caso contrario, como le explico, nosotros tenemos mucho temor de que se vuelva discrecional y que muchas personas paguen, otras no paguen, y tendríamos que tener un departamento legal de porte de esta sala para que nos den cobrando mediante coactiva, ¿no es cierto?, los cobros que no lo haga la comunidad, porque el artículo 32 también es mandatorio en la obligación, lógicamente, del pago de lo que corresponde a la tasa, a la contribución a través de los medidores de luz. Pero ahora bien, si ustedes, si bien propusieron este texto alternativo para que no exista esta posibilidad nada más, sino de que sea mandatorio, también se dijo durante el debate que el Pleno de la Asamblea Nacional no puede hacer modificaciones en cuanto a las objeciones que vienen del Ejecutivo. Hay dos caminos únicamente, o allanarse al veto presidencial o ratificarse en el texto que inicialmente aprobó la Asamblea Nacional. Fíjese que eso no lo sabíamos, por eso digo, nosotros no somos políticos, claro. Nosotros somos gente de trabajo. Finalmente hicimos una propuesta, le acabo de entregar una copia de la propuesta. Cuando planteamos esto nos dijeron, no, aquí ya no hay cómo modificar, ¿no es cierto?, lo que el señor presidente a través del veto plantea. O aquí, o nos allanamos, ¿sí?, o vetamos totalmente. Entonces, lógicamente, aquí la Asamblea tuvo que allanarse porque entiendo que lo que está planteando el señor presidente es afirmativo y positivo para el país, pero definitivamente nos deja sin piso a los bomberos. ¿Pero por qué necesariamente tiene que ser así? Porque también se anticipó que ya se habrían establecido los convenios para que efectivamente se dé paso a este cobro tal cual como se dispuso en esta disposición reformatoria. 6 meses de vida. Es decir, nosotros hoy día estamos con una enfermedad terminal. 6 meses de vida nos dará prácticamente ese convenio. 6 meses. ¿Y luego qué? Y luego no sé, o sea, nos dicen que ahora ya estamos transferidos a los municipios y que los municipios harán cargo, ¿no es cierto?, de hacer que el sistema de bomberos funcione a nivel nacional. Porque así lo establece la Constitución en las competencias. Exactamente, en las competencias municipales. Pero, o sea, este rato ningún municipio, ninguno, y hablo de los más grandes, ni Guayaquil, ni Quito, ni Cuenca estarán en capacidad de absorber, lógicamente, el costo que representa la operatividad y el servicio de bomberos, mucho menos los municipios pequeños. Es más, hay muchos municipios que, lamentablemente, por gestiones de transferencia mal hechas, ¿no es cierto?, están utilizando los recursos de bomberos en otro tipo de acciones que no sean la del servicio, lógicamente, de emergencias de la comunidad. Entonces, nosotros vemos que tenemos 6 meses de vida. Ahora, 6 meses de vida en los que vamos paulatinamente, dependiendo, lógicamente, de los recursos que sigamos recibiendo, o sea, seguiremos operando y en un momento dado, si que lógicamente dejan de pagar la comunidad, o sea, paulatinamente dejaremos de pagar sueldos, dejaremos de tener combustibles para las máquinas, dejaremos de prestar servicios, se irán parando los vehículos y definitivamente se va paralizando el servicio de bomberos. Precisamente, ¿hacia dónde se destinan, hacia qué áreas se destinan estos rubros que ustedes perciben? A ver, nuestro principal rubro de servicio es de emergencia, o sea, nosotros hacemos eso. Nosotros hacemos, para que tengan una idea, solamente en Ibarra, el Cuerpo de Bomberos de Ibarra sirve alrededor de 25,000 servicios al año. Si usted suma de todas las ciudades del país, seguramente sobrepasamos de 1,5 millones de servicios prestados por los cuerpos de bomberos del país, porque no solamente estamos en incendios, estamos en rescate de todo tipo, estamos en inundaciones, estamos en rescates, estamos en rescates de personas en vehículos, en accidentes de vehículos, estamos en prehospitalaria, estamos en materiales peligrosos, estamos en deslaves, estamos en todo. ¿En el tema de salarios? ¿Hay salarios? Sí, o sea, hay bomberos rentados y voluntarios, pero finalmente siempre se habló de la homologación. Tenemos problemas, por ejemplo, de el famoso COTAD, el artículo, la LOCEP, que se aprobó en el año 2010. O sea,
En el artículo 115 se establecía, ¿no es cierto?, que por el tipo de horario y jornada que cumplen las Fuerzas Armadas, Policía y Bomberos, recibirían una compensación que da lugar, que sería lógicamente emitida por el Ministerio de Relaciones Laborales. Fuerzas Armadas y Policía ya tienen homologados sus sueldos, tienen la compensación, y a bomberos han pasado 4 años y casi 3 meses y seguimos esperando. ¿Sabe lo que dice la gente nuestra? Nos quitaron la alimentación, la gente nuestra trabaja en jornadas de 48 por 48, nos quitan la alimentación y hoy, del escuálido presupuesto del salario que tiene el bombero, tiene que pagar $80, $90 al mes por su alimentación mientras cumple su jornada de trabajo. Ellos no pueden salir de su cuartel, tienen que comer en su cuartel, y esto ha sido prácticamente eliminado. Y con eso tenemos un montón de problemas que hemos planteado a las autoridades pertinentes y lamentablemente nadie nos ha dado ninguna solución. ¿A cuánto asciende aproximadamente los salarios de quienes lo perciben, obviamente? A ver, en promedio, más o menos, un bombero está ganando alrededor de $700, ¿sí? Un comandante está ganando alrededor de $2,000, $2,300. Entonces, en esa escala están los sueldos, ¿no? Tenemos una estructura orgánica funcional muy parecida a Fuerzas Armadas, donde hay grados, y lógicamente desde el bombero, cabo, sargento, suboficial, subteniente, teniente, etcétera, hay una variación de sueldo entre $40 a $50, que lógicamente da la escala de los 20 grados que establece el Ministerio de Relaciones Laborales. Ahora bien, coronel, ya para ir cerrando esta entrevista, para terminar, una vez que se ha allanado este camino, por así decirlo, que en su momento lo tendrán que asumir los gobiernos municipales, ¿ustedes plantearán, harán alguna propuesta, alguna alternativa de manera que efectivamente se siga recaudando este rubro? En este momento hemos salido desilusionados. ¿O qué van a hacer? Pero finalmente el día lunes vamos a estar nosotros en la Plaza Grande. Vamos a ver si es que podemos hablar con el señor presidente. Yo creo que el señor presidente va a ser muy sensible. Él en sus declaraciones en Esmeraldas la dijo muy claramente. O sea, si necesitamos mejorar el servicio de bomberos y queremos tener un mejor servicio, tenemos que contribuir más. No pueden bajarnos las rentas, más vale deberían subirnos porque lo que tenemos no nos alcanza. Por lo tanto, necesitamos hablar con el señor presidente y esa es un poco la consigna, ir el día lunes a la Plaza Grande, en el relevo de guardia, muy disciplinadamente, muy respetuosamente. ¿Ustedes están dispuestos a dialogar? A conseguir, lógicamente, un diálogo con el señor presidente. Él creo que encontrará la fórmula, ¿no es cierto?, que permita que este servicio no se vaya a desmoronar. Es un servicio muy eficiente, es muy satisfactorio y muy bien visto, muy bien receptado por la comunidad. Yo creo que los bomberos somos una de las instituciones de mejor prestigio en el país. Jamás hemos causado problemas. Estamos en todas las emergencias y en todos los llamados de auxilio que nos pide la comunidad. Por lo tanto, es muy doloroso sentirnos ahora un poco rechazados. Hubiera sido interesante, ¿no es cierto?, que antes de que se produzca esto, nos consultaran a todos. Pero ustedes tuvieron la oportunidad de participar en la comisión. Pero ya en la comisión se planteó, estaba la salvedad. Así es. Es decir, ahí se decía lo que establece otros cuerpos legales. No sabíamos, ¿no es cierto?, que en el veto del señor presidente iba a eliminar ese párrafo y solicitar la modificación a lo que dice lógicamente el artículo 32 de la Ley de Defensa contra Incendios. ¿Ustedes no pudieron conversar antes de esto con el presidente de la República? No hemos podido nunca y hemos venido durante casi los 8 años, porque el señor presidente está cumpliendo y el gobierno está cumpliendo 8 años, creo que este 15 de enero. No hemos podido hablar con el señor presidente. Ojalá este lunes tengamos esa oportunidad y a través de este medio, ojalá el señor presidente nos oiga, nos dé esa oportunidad de hablar con él este día lunes. Y bien, han sido las impresiones del coronel Marco Antonio Adati, el ex jefe del Cuerpo de Bomberos de Ibarra, quien nos ha acompañado en este espacio informativo, hablando de un tema que sin duda seguirá generando discusión en los próximos días. Gracias por su presencia y bienvenido. Muchas gracias a usted. Amigos, con esto nos vamos a una pausa. No se vayan, enseguida más información aquí en nuestra asamblea. El noticiero Nuestra Asamblea llega a sus hogares por la señal de la televisión legislativa a través de sus canales 42 en Quito, 22 en Guayaquil y 27 en la ciudad de Cuenca. También por internet a través de envivo.asambleanacional.gov.es.